En la pequeña aldea costera de Puerto de las Mareas, donde el salitre del mar impregnaba el aire y las olas golpeaban con fuerza contra las rocas negras, vivía Marina Soares, una joven pescadora de 26 años. Su cabaña, hecha de madera envejecida por el viento, se alzaba solitaria al final de la playa, como ella. Marina había heredado aquella casa y su barca de pesca de su padre, un hombre duro pero justo, que había muerto en una tormenta una década atrás. Su madre había desaparecido mucho antes, dejando solo rumores y silencios. Pero lo que realmente mantenía a Marina aislada no era la soledad de la costa, sino el desprecio silencioso y a veces ruidoso de los vecinos. En Puerto de las Mareas, el apellido Soares estaba marcado por una historia que la joven no había vivido pero que cargaba como una condena. Su abuelo había sido acusado de contrabando y traición, y muchos decían que la sangre mala corría por las venas de toda la familia. Para los ancianos de la aldea, Marina era la heredera de una vergüenza que debía llevar en silencio. Marina había aprendido a soportar las miradas y los cuchicheos. Caminaba erguida por el muelle, vendiendo sus pescados en el mercado y pagando en efectivo para evitar deudas que otros podrían usar en su contra. Nunca discutía, nunca pedía favores. La soledad, aunque dolorosa, se había convertido en una especie de escudo. Pero aquella noche de octubre, con un viento helado que rugía entre las velas de los barcos y el cielo desgarrado por relámpagos, ese escudo se rompería. Marina estaba asegurando las redes en el cobertizo cuando escuchó un sonido que no pertenecía al mar ni a la tormenta. Un golpe sordo, seguido de un gemido. Salió al porche y entre la lluvia vio una figura tambaleante acercándose por la playa. Un hombre alto, empapado y con la ropa rasgada, cargaba algo contra su pecho. Sus pasos eran torpes, como si cada uno le costara la vida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Marina distinguió un rostro pálido, con barba de varios días y un corte fresco en la frente. En sus brazos, envuelta en una manta mojada, había una bebé de apenas unos días, su pequeño rostro enrojecido por el frío y los labios temblorosos. «Ayúdeme», murmuró el hombre, su voz rota por el cansancio y la urgencia. «Ella necesita». Marina no esperó más. Lo tomó del brazo y lo ayudó a entrar en la cabaña. El calor del fuego de su chimenea apenas encendida contrastó con la piel helada del hombre y de la bebé. Sin hacer preguntas, Marina le quitó la manta empapada a la niña y la envolvió en una seca, acercándola a su pecho para darle calor. «¿Cómo se llama?», preguntó Marina, mientras evaluaba el estado de la pequeña. «Lua», respondió él, dejando caer el peso de su cuerpo sobre una silla. «No ha comido, desde ayer». Marina sintió un nudo en el estómago. No tenía hijos, pero había ayudado a criar a un sobrino que había muerto de fiebre años atrás. Conocía demasiado bien los signos de debilidad en un bebé. La niña estaba famélica. Sin dudarlo, Marina la acomodó contra su pecho y comenzó a amamantarla. A pesar de los años desde aquella pérdida, su cuerpo, como si recordara, había vuelto a producir leche semanas atrás por causas que nunca entendió. Ahora comprendía por qué. El hombre la observaba con ojos llenos de algo que mezclaba gratitud y temor. «Soy Elías», dijo finalmente. «Viajaba con mi hija hacia el norte, buscando un lugar seguro, pero la tormenta nos atrapó». Marina no preguntó más. No necesitaba saberlo todo para comprender que aquel hombre y su hija habían llegado a su puerta por una razón. Durante días, Marina cuidó de Elías y de Lua. El hombre tenía fiebre, y ella preparaba infusiones de hierbas marinas para bajarla. La bebé comenzó a recuperar color, y cada vez que se prendía al pecho, Marina sentía como un lazo invisible crecía entre ellas. Pero en un pueblo pequeño, los secretos son como barcos en alta mar. Tarde o temprano, alguien los ve. La primera en notar la presencia de Elías fue doña Filomena, la panadera. Una mañana, lo vio salir de la cabaña de Marina cargando un cubo de agua. Esa misma tarde, ya se murmuraba que la hija del traidor estaba dando refugio a un forastero misterioso y a un bebé que no era suyo. El líder de la comunidad, Antonio Duarte, un hombre severo con voz de trueno, no tardó en presentarse. Llegó al anochecer, golpeando la puerta de Marina con el puño. «Sé lo que está haciendo», dijo sin preámbulos, sus ojos oscuros clavados en ella. «Esa niña no es tuya. Y ese hombre»,
No pertenece aquí. Esa niña es inocente, respondió Marina. Con calma pero con un filo en la voz. Solo necesita alimento y calor. Lo que necesita, gruñó Antonio, es ser llevada al orfanato de la ciudad, donde no se críe entre gente de dudosa reputación. Las palabras le atravesaron como cuchillas. Sabía que no se trataba solo de Elías o de Lua. Era otra forma de recordarle que para él y muchos otros, ella siempre sería la hija del traidor. Esa noche, mientras Elías reparaba su chaqueta junto al fuego, Marina le contó lo ocurrido. Él escuchó en silencio. Luego dijo: «Si se la llevan, no la volveré a ver». «No lo permitiré», respondió Marina, con una determinación que la sorprendió a sí misma. La decisión se tomó en ese instante. Huirían antes de que Antonio regresara. La decisión se tomó en ese instante. Huirían antes de que Antonio regresara con su séquito y con la orden escrita que convertiría a Lua en una cifra más de un registro frío. Marina preparó una bolsa con mantas secas, pescado salado, un cuchillo de su padre y un pequeño paquete de hierbas que usaba para bajar la fiebre. Elías, con manos temblorosas pero decididas, reparó los remos que el salitre había mordido durante meses. Afuera, la tormenta amainaba sin rendirse del todo. Una lluvia oblicua. Un viento con olor a hierro y algas. «Nos iremos cuando la marea cambie», susurró Marina, como si el mar mismo pudiera delatarlos. «Remaremos hacia la isla del Faro Viejo. Nadie va allí desde el derrumbe del acantilado». «¿Estás segura?» Elías miró a Lua, que dormía después de alimentarse. «No quiero ponerlas en peligro». «El peligro ya nos encontró aquí», respondió ella. «En la isla, por lo menos, elegimos nosotros». Zarparon pasada la medianoche. La luna, una moneda rota detrás de nubes rasgadas, apenas marcaba un camino de plata en el agua oscura. Las brazadas eran silenciosas y constantes. Marina remaba de cara al viento. Elías, con Lua protegida contra su pecho, seguía el ritmo con el otro remo cuando hacía falta. La barca avanzó como una sombra sobre sombras. Al amanecer, la silueta del Faro Viejo emergió entre brumas. El edificio, abandonado desde que un temporal le había arrancado la escalera exterior y agrietado la base, se erguía como un hueso blanco contra el cielo rosado. Desembarcaron en una pequeña cala protegida por rocas dentadas. Lo primero fue hacer un refugio. Lo segundo, fuego. Lo tercero, agua dulce. Marina conocía un hilo de manantial que nacía en la cara norte del acantilado, oculto por helechos. Allí llenaron las cantimploras y lavaron la sal de la piel de Lua, que se aferró al pecho de Marina con una fuerza nueva, bebió y se durmió con un suspiro, como si por fin el mundo se hubiera vuelto menos hostil. Los días siguientes se ordenaron en una rutina sagrada. Elías reconstruyó una puerta interior usando tablones que el mar había arrojado a la playa. Marina tendía redes en una bahía mansa donde el agua parecía vidrio verde. Recogía cangrejos, recolectaba algas comestibles, cortaba hierbas silvestres que crecían entre las grietas de la roca. Al atardecer, encendían un fuego pequeño, suficiente para calentar una sopa o secar la ropa, pero no tan grande como para ser visto desde el pueblo. Y cada vez que Lua lloraba, el faro y la isla entera contenían el aliento hasta que la niña, pegada al pecho tibio de Marina, volvía a la calma. Elías hablaba poco, pero sus silencios estaban llenos de gratitud. A veces, cuando Marina dormía con Lua acunada en el brazo, él se quedaba mirando el fuego y el perfil de las dos, y sus ojos se nublaban con un tipo de ternura que no había conocido ni en sueños. En otros momentos, él contaba retazos de su pasado. Un taller de carpintería en un puerto lejano, un barco en el que trabajó como marinero, una esposa que había muerto al dar a luz, dejándole a Lua y un hueco en el alma. No tenía a dónde ir, confesó una noche. Caminé hacia el norte porque alguien me dijo que en Puerto de las Mareas había trabajo en los astilleros. Pero no sabía de tu pueblo, ni de tus viejas heridas. Todos los pueblos tienen heridas, respondió Marina, removiendo una olla con caldo de pescado. Lo que cambia es lo que hacemos con ellas. El viento llevaba y traía sus palabras como si fueran velas. Y, durante un tiempo, pareció que la isla los había adoptado, que el océano había tendido una barrera de espuma entre ellos y los rencores de la costa. Pero ningún refugio es invisible por siempre. Una mañana,
Una vela oscura apareció a lo lejos, bordeando el contorno de la isla. Era una chalupa con 2 hombres, Tomé el barquero, un hombre joven de sonrisa torcida, y Gouveia, viejo pescador de ojos acuosos. Venían a revisar trampas de langostas, o eso dijeron cuando vieron a Marina en la playa con un cesto de algas. Sus miradas tardaron demasiado en despegarse de la puerta improvisada del faro y del bulto de mantas donde Lua dormía. «Vaya, Marina», dijo Tomé, alargando las sílabas como quien prueba un anzuelo. «Parece que encontraste tesoros en la isla. ¿Esa niña es tuya?» «Es mi familia», respondió Marina, sin bajar la vista. El joven sonrió sin alegría. «Antonio va a querer saber cómo te las arreglas para pescar sola, y con una boca más que alimentar». No hicieron preguntas. No hicieron amenazas. No las necesitaron. Esa misma tarde, la chalupa desapareció detrás del estrello de rocas que marcaba la salida hacia el canal, rumbo al pueblo. Marina y Elías supieron que los habían encontrado. «Podemos escondernos en la cueva del lado sur», propuso él, ya con la mochila preparada. «Es estrecha, pero si apagamos el fuego, nadie notará nada». «Correr los hará venir con más ganas», dijo Marina, mirando el horizonte. «Lo que quieren no es encontrarnos, es que nos arrodillemos». «Haré lo que sea para que Lua esté bien», replicó Elías, con la voz quebrada y una resolución que nacía del miedo. «Lo que sea». «Entonces escucha», Marina tomó su mano. «Si vienen, no uses el cuchillo. No habrá sangre por culpa nuestra». El tercer día desde la visita de Tomé, el mar trajo 4 botes. Hombres remando en silencio, rostros duros, armas envueltas en tela para que no brillaran al sol. Antonio iba en la proa del primero, con el cabello pegado a la frente por el sudor. Cuando pisó la arena, su mirada recorrió la playa, el faro, el acantilado. Vio el fogón apagado, las huellas de pies pequeños, la tabla que hacía de puerta. «Sal, Marina Soares», gritó. «No escondas a la criatura. La ley dice que debe ir al orfanato. Y ese hombre», señaló hacia el interior, «ese hombre será llevado ante el alcalde por entrar sin permiso a nuestra jurisdicción». Marina salió con Lua en brazos. Detrás de ella, Elías levantó las manos, vacías. Los hombres los rodearon con un cerco de botas y sal. «La niña está enferma si la separan de mí», dijo Marina. «Necesita alimentarse cada pocas horas. Si la llevan ahora, moriría antes de llegar a la ciudad». «No dramatics», bufó Antonio. «Las monjas sabrán qué hacer». «¿Y cuando llore por la noche?», preguntó Marina, clavándole la mirada. «¿Quién la mecerá? ¿Tu contabilidad?». El líder del pueblo enrojeció, más por la exposición que por la ira. Hizo una señal. 2 hombres se acercaron a Elías y le ataron las muñecas. Otros 2 miraron a Marina con impaciencia. «Entrégala», dijo Antonio. Marina apretó a Lua contra su pecho. La niña gimió, un sonido mínimo, como un ave húmeda. El corazón de Elías pareció romperse con ese quejido. «Déjala conmigo», pidió Marina. «La llevaré al pueblo. Pueden encerrarme a mí si quieren, pero déjenme darle de comer hasta que un médico la revise». Hubo un murmullo. Algunos hombres desviaron la vista, incómodos. Antonio apretó la mandíbula. «Tienes lengua de mar», espetó. «Mucho oleaje y poca profundidad». «Basta». Le arrancaron a Lua de los brazos. La bebé, como si la piel supiera lo que la mente no puede nombrar, estalló en un llanto ronco. Elías se lanzó hacia ella, pero lo sujetaron. Marina dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a Antonio. «Si se muere, será por tu mano», dijo, en un susurro que heló el aire. Lo que vino después fue rápido. Los botes de vuelta, Marina y Elías separados, Lua en una manta en la chalupa de Antonio. La isla, que había sido refugio, quedaba atrás, inmóvil, viéndolos partir sin poder sujetar los remos del destino. En el muelle de Puerto de las Mareas, las miradas se agolparon como gaviotas, las de las mujeres con mandiles, los viejos de gorra, los niños curiosos. Algunos celebraban el restablecimiento del orden. Otros callaban con una vergüenza que no sabían nombrar. Marina fue encerrada en un cuarto de depósito detrás de la taberna de Amaral, que hacía de celda improvisada. Elías fue llevado a la casona del alcalde, vigilado por 2 hombres que olían a alcohol y tabaco. Lua,
envuelta en más telas de las que necesitaba, fue entregada a doña Filomena mientras venían las monjas. La panadera, que tenía manos grandes y dulces, hizo lo que pudo. Calentó agua, hizo un biberón con leche de cabra aguada, rezó. Lua no quiso tragar. La noche cayó como un telón mojado. En el cuarto de depósito, Marina sintió que su cuerpo se tensaba con punzadas conocidas, leche que reclamaba a la hija que no estaba allí. Golpeó la puerta con la palma abierta. «Déjenme verla», gritó. «Solo déjenme alimentarla». Desde el pasillo, alguien dijo que se callara, que el pueblo dormía. Pero el pueblo no dormía. Al menos, no todo. En la casa de piedra junto a la iglesia, el padre Miguel repasaba su homilía del domingo con una inquietud que no encajaba con las letras. Había escuchado los rumores, visto los botes, sentido el aire cargado de injusticia incluso antes de que la decisión se consumara. Y ahora, frente a él, estaba Elías, que había logrado zafarse un momento de la vigilancia y había corrido hacia la única puerta que tal vez se abriría de noche. «Padre», dijo, con la voz hecha astillas. «La niña está peor». Sin ella señaló la calle, como si Marina pudiera escucharlo. «Sin ella no comerá. No tiene fuerzas. No me escuche a mí. Escuche a Dios. Él sabrá qué decirle». El sacerdote lo miró con un dolor antiguo en los ojos. «A veces», susurró, «Dios habla en la voz de los que lloran». Tomó su abrigo, su estola, y salió con Elías hacia la panadería. La plaza parecía una barcaza. Todo crujía sin moverse. Doña Filomena abrió con manos crispadas por la impotencia. Les mostró la cuna improvisada, una caja forrada con mantas. Lua estaba pálida, los ojos vidriosos, la respiración afilada como una hoja. «Lo intenté, padre», dijo la mujer. «No quiere. No sabe». Miguel posó la mano sobre la frente de la niña. «No necesitó más». «Vamos», ordenó. «Allah te burna. Abran la celda. Ahora». «Antonio no lo permitirá», advirtió Filomena, con un miedo que era mitad prudencia, mitad costumbre. «Antonio responde ante la comunidad», replicó el sacerdote. «Y yo también. Esta noche responderé ante Dios si no hago lo que debo». Esa caminata, el sacerdote con la estola, Elías con la caja Cradle, doña Filomena sosteniendo la manta, despertó ventanas. Una a una, como ojos, se encendieron en la plaza. Cuando llegaron a la taberna, Amaral abrió la puerta con cara de sueño y de cálculo. «Padre, no me meta en esto». «Ábrela», dijo Miguel, sin elevar la voz. «O mañana, ante todos, explicarás por qué cerraste una puerta que podía salvar una vida». «O'Brien». Marina estaba de pie, golpeando suavemente el pecho para calmar una punzada. Al ver a Lua, el mundo se redujo a un punto de luz en medio de agua negra. No pidió permiso. Tomó a la niña, la acercó a su pecho, y el llanto cesó como si alguien hubiera cerrado una válvula invisible. Lua bebió, primero con desesperación, luego con un ritmo que devolvía el color a sus mejillas. Elías apoyó la frente en el marco de la puerta. Doña Filomena lloró en silencio, con el mandil apretado en los dedos. El padre Miguel hizo la señal de la cruz sobre los tres. No hizo falta sermón. La vida percaba. La noticia corrió. La niña solo vive si Marina la amamanta. En el umbral de la taberna, comenzaron a reunirse vecinos. Cara conocida, cara hostil, cara que quería creer y no se atrevía. Antonio llegó el último, con paso de general que teme que sus tropas ya no lo sigan. «¿Qué escena es esta?», tronó. «Una misa en mi puerta. Una misericordia», corrigió el padre. «Y tu puerta también es de Dios». «La ley es clara», replicó Antonio. «La niña vie al orfanato. Ese hombre será expulsado. Y tú, Marina, tú volverás a ser lo que siempre fuiste. Un problema». Hubo un murmullo. No fue de aprobación. Fue de cansancio. El cansancio de repetir palabras vacías cuando un bebé respira. «Míralos», dijo Miguel, con una calma que contenía un rayo. «Mírala a ella. Mira su color, su respiración ahora. Hace una hora se moría. ¿Qué te dice tu corazón, Antonio? ¿Qué te dice el Dios al que dices servir cuando entras en la iglesia y ocupas el primer banco?» Antonio abrió la boca. La cerró. La abrió otra vez.
Estaba a punto de hablar cuando una voz vino de detrás, clara, temblorosa. Inés, su propia sobrina, una muchacha de trenzas. Tío, dijo. Mamá dice que los niños son de quien los cuida. Esa bebé es de Marina. Yo la vi en la playa. La arrulló como si fuera suya. Y ahora respira. La plaza hizo silencio. A veces, la verdad solo necesita la boca más pequeña para salir. Antonio apretó los dientes. 3 días, dictó, como si firmara un armisticio. 3 días en que la niña se quedará con Marina para que no muera. Y tú, señaló a Elías, te quedarás bajo vigilancia. Si en 3 días no se presenta la autoridad de la ciudad, yo mismo la llevaré. 3 días, repitió el padre Miguel, para que Dios haga su trabajo en nuestros corazones. No hubo ovación. Hubo un aflojar de hombros, una exhalación común. Aquella noche, Marina no volvió a la celda. La dejaron en una sala trasera de la iglesia, donde el padre Miguel encendió una lámpara de aceite y dejó pan y té. Elías se sentó en el suelo, cerca, con la espalda contra la pared. No tocó a Marina. No habló mucho. Solo miró a Lua, como si aprendiera de memoria cada respiración. El primer día, vinieron mujeres. Doña Filomena trajo caldo. Rita, la costurera, llegó con pañales limpios. Loba, apodada por su manera de caminar, se plantó en la puerta con un balde y un trapo, y limpió en silencio. Nadie dio discursos. Solo hacían, con manos que sabían. El segundo día, entraron hombres. Boubea, el viejo pescador, dejó en la mesa un paquete con sardinas curadas. No pidió perdón por haber ido a la isla. Tome vino detrás, con la mirada oscura clavada en el suelo. Dejó un pan y se fue sin levantar la vista. El padre Miguel, sentado en un banco, repetía para sí: bienaventurados los compasivos. El tercer día, llegó una carta. No de la ciudad, de la mar. Es decir, llegó una tormenta. El cielo se volvió pizarra, y el viento trajo el olor de las cosas que se rompen. El mensajero que esperaba a Antonio nunca cruzó el canal. El pueblo tuvo que decidir sin sello, sin timbre, sin firma ajena. Antonio, de pie en la iglesia, miró a Marina con la niña en brazos y a Elías con los ojos enrojecidos por noches sin dormir. Miró el rostro del padre Miguel, que no juzgaba, solo sostenía. Miró a su sobrina, a las mujeres, a los hombres que había mandado tantas veces, y que ahora lo miraban como quien espera una puerta nueva. La niña se queda, dijo, casi en un susurro, con su madre. ¿Y el hombre?, preguntó alguien, tímido. Antonio cerró los ojos un instante, como si el mar hablara dentro de él. Se queda también. Trabajará. Responderá ante el pueblo con sus manos, no con sus miedos. Hubo lágrimas, algunas sonrisas torcidas, y un murmullo que sonó, por primera vez en años, a ola mansa en la playa. La vida se reorganizó como se reorganizan las mareas después del temporal. Marina, Elías y Lua fueron a vivir a una casita en la orilla oeste, cerca del astillero. No era grande, pero tenía techo firme y una ventana hacia el mar. Elías entró a trabajar con Bento en la carpintería de barcos. Sus manos, que conocían la forma secreta de la madera, se volvieron imprescindibles para reparar quillas y mástiles. Marina siguió pescando en su barca, pero ya no vendía sola. A su lado, a menudo, estaba Rita con su risa, o Loba con su paso ligero, o incluso Bea, que, con la tozudez de quien quiere arreglar lo que rompió, le enseñó artes viejas para las trampas de pulpo. Doña Filomena pasaba por las tardes con pan tibio para la leche, decía, y dejaba uno más para Elías, para la fuerza. Lua creció con ojos que parecían guardar la marea dentro. Cambiaban con la luz. Pronto corrió por la playa detrás de gaviotas. Aprendió a decir agua y luz antes que cualquier otra cosa, y a reír con un sonido que hacía que, por un segundo, el pueblo olvidara el apellido de Marina y los papeles del alcalde. No todo fue fácil. Hubo murmuraciones, como siempre. Hubo quien dijo que el padre Miguel había traicionado el orden. Hubo quien, al pasar, todavía se tocaba la frente como si apartara una sombra. Pero también hubo bautizos en los que, por primera vez, Marina fue invitada a sostener la vela de un recién nacido. Hubo bodas en las que Elías,
con manos de carpintero humilde, talló anillos de madera para amantes que no podían pagar oro. Y hubo domingos en que Antonio, sentado en el banco de adelante, miró a su sobrina Inés cantando en el coro, y al salir saludó a Marina con un gesto corto, casi imperceptible, pero honesto. Un año después, cuando la mar trajo su carga de verano, peces plateados, redes llenas, niños con rodillas raspadas, el padre Miguel anunció en la iglesia que celebraría una bendición en la playa. No una boda cerrada entre paredes, sino un rito de compromiso ante el agua y el cielo. Hay familias que nacen por sangre, dijo, y familias que nacen por compasión. Hoy bendecimos a una de estas. Marina y Elías, con Lua entre los dos, caminaron descalzos hasta la orilla. El sacerdote elevó una oración sencilla. No hubo grandes palabras. Hubo manos que se buscaron y una niña que reía cuando una ola pequeña le tocaba los pies. Cuando el amén se elevó, no fue un golpe, fue un murmullo, como espuma que se retira. Esa tarde, Antonio se acercó. El viento le desordenaba el cabello, y por una vez parecía un hombre y no un cargo. No sé pedir perdón como otros, admitió. No fui justo. Hice lo que aprendí a hacer, proteger golpeando. Pero ustedes me enseñaron otra cosa. Si el pueblo es más fuerte hoy, es por ustedes. Marina lo miró con un cansancio antiguo y con una gratitud nueva. El mar golpea, dijo, pero también pule. Antonio sonrió con una tristeza buena. Que así sea. Entonces, pasaron los años. Lua se convirtió en un puente y no en una herida. Sabía los nombres de los peces y de los vientos. Aprendió a remar con Marina en las mañanas quietas, y a lijar tablones con Elías en las tardes de sombra. En el mercado, se metía entre las faldas de las mujeres que antes susurraban, y ahora le daban fruta porque sí. El apellido Soares, en boca de los viejos, dejó de sonar como una condena y comenzó a parecer un cuento de advertencia que había encontrado su final en una niña que vivía. En las noches de verano, la gente se sentaba frente a la iglesia a escuchar al padre Miguel contar historias. Hubo un día en que él habló del faro viejo y de una barca que cruzó el canal con la marea en contra. Habló de una mujer que no pidió permiso para amar, de un hombre que aprendió a quedarse, y de una niña que devolvió a un pueblo la costumbre de mirar primero a los pequeños. No hubo milagro, concluyó. Hubo elección. Cuando el sol bajaba detrás del estrello de rocas, y todo quedaba dorado y salado, Marina a veces se quedaba en el umbral de su casa con Lua en el regazo. Elías, en el banco de trabajo, tallaba un pequeño delfín o una gaviota de madera con paciencia de mareas. Y, de tanto en tanto, la brisa traía voces viejas, las acusaciones de antaño, los portazos, los no pertenece aquí. La brisa las traía, y el mar se las llevaba. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Elías una tarde, tomando la mano de Marina mientras Lua corría detrás de un cangrejo. Ella miró el horizonte, donde el agua se mezclaba con el cielo como si nada estuviera separado para siempre. Nunca, respondió barra inversa. Lo que el miedo divide, la compasión lo rehace. Y en ese instante, una bandada de aves cruzó el cielo como una firma blanca sobre la tarde. La aldea, que antes había sido un montón de casas cerradas por dentro, se pareció por un momento a una familia sentada en el mismo porche, mirando el mismo mar. La historia de Marina, Elías y Lua comenzó a contarse en Puerto de las Mareas como quien pasa una concha de mano en mano, con cuidado, con asombro, con gratitud por el rumor del océano dentro. Se dijo a los niños que, cuando vean a alguien llegar con el temporal, no pregunten de dónde viene, sino que necesita. Se dijo a los adultos que la ley es buena si protege a los frágiles, y que se vuelve sal si solo defiende muros. Se dijo a los viejos que la memoria puede ser barco o ancla, que elijan. Y si alguna vez la tormenta volvía, y el faro parecía otra vez un hueso en un cielo oscuro, bastaría recordar aquella noche en que una comunidad escuchó el llanto de una niña por encima del ruido del viento, y decidió, por fin, ser digna de ese sonido. Porque, a veces, el milagro no es que el mar se abra, sino que el corazón ceda. Y en Puerto de las Mareas, al fin, cedió. Pasó otro invierno, y el viento volvió a pintar de sal las ventanas.
Lua cumplió 5 años y empezó a preguntar por la isla del Faro Viejo como quien pregunta por una casa de la infancia que no recuerda pero sueña. Marina la llevó una mañana de calma, con el mar estirado como una sábana azul. Desembarcaron en la misma cala donde una vez habían temblado de miedo. El faro seguía herido, pero había flores pequeñas entre las grietas de la piedra. Aquí te sostuve por primera vez cuando el mundo parecía más grande que nosotros, dijo Marina, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. Y el mundo se volvió del tamaño de tu respiración. Lua tocó la pared, la frente apoyada en la piedra tibia. ¿Podemos arreglarlo?, preguntó. Para que nadie tenga miedo si viene otra tormenta. Marina miró a Elías, que las observaba desde la barca, con el corazón lleno y una herramienta en la mano incluso cuando no había madera cerca. Podemos, respondió ella. Pero no lo haremos solos. Pedir ayuda fue un acto pequeño y a la vez inmenso. Marina, que había aprendido a no pedir nada para no deber nada, caminó hasta la plaza y habló. Dijo que el faro había sido guía para pescadores y refugio para cobardes valientes, como ellos, y que si lo levantaban juntos, ya no sería un hueso en el cielo, sino una promesa en la costa. Bento ofreció tablones, Rita organizó comidas para los que trabajaran, Loba coordinó turnos de limpieza. Gouveia enseñó a los jóvenes a subir con cuerdas, y Tomé, en silencio, se presentó cada mañana con un puñado de clavos y la cara más limpia que podía. Un domingo, el padre Miguel bendijo el primer andamio. Antonio llegó tarde, pero llegó, con un saco de cal y una expresión que ya no era de mando sino de oficio. Nadie aplaudió. El aplauso, en los pueblos, se da con la constancia. La obra duró meses. Los niños llevaron piedras pequeñas en sus bolsillos a modo de juego serio. Las mujeres, con brazos de mar, amansaron la fatiga con cacerolas humeantes. Los hombres, tanteando la altura con miedo prudente, metieron los dedos en la historia y la sacaron limpia. Y una tarde de verano, cuando el sol parecía colgado de una cuerda, encendieron la lámpara nueva del faro. No había barco que la necesitara ese día. Y aún así, todos miraron la luz como quien miran hacer algo. Lua batió palmas y, sin pedir permiso, corrió hacia Antonio. Gracias, le dijo, con la sencillez que desarma. Ahora nadie se perderá. El hombre tragó saliva. Se agachó, un gesto que le costó más que subir el andamio, y respondió. Tampoco nosotros. La vida siguió, como sigue lo que no necesita gritar que sigue. El taller de Elías se volvió un punto de encuentro. Su mesa de trabajo olía a madera fresca y a confianza. Marina, en la barca, enseñó a chicos y chicas a leer las vetas del agua, a no pelear con la corriente, a esperar cuando la espera alimenta. Lua, más alta, más risa. Empezó a escribir su nombre en trozos de madera que el mar traía. Lo hacía con un cuchillo pequeño, y luego soplaba la viruta como si fueran semillas. Hubo despedidas. Gouveia envejeció sin ruido y una mañana no llegó al muelle. Lo despidieron frente al faro, y el padre Miguel dijo una oración que no hablaba de tierras sino de agua. Doña Filomena cerró la panadería un mes por una enfermedad, y el pueblo entero se turnó para hacer pan en su horno, que no dejó de respirar. Rita se casó con un marinero de ojos verdes y llevó un anillo de madera hecho por Elías. Cuando lloró al decir sí, muchos lloraron por cosas que no sabían nombrar. También hubo grietas. Un día, un funcionario de la ciudad llegó con sellos y papeles diciendo que el faro y la isla, por ley, debían ser custodiados por la capital, no por gente sin título. Traía la voz en alto y la paciencia en el bolsillo. Intentó hablar con Antonio como si le hablara a un subordinado. Esto no es de ustedes, dijo, golpeando el documento con el dedo. Es del Estado. Antonio respiró hondo. Miró a Marina, a Elías, a Lua, al padre Miguel, a los hombres y mujeres con las manos aún manchadas de calorías. Es del mar, respondió. Y el mar nos lo confía. Si la ciudad quiere cuidar, que venga a cuidar con nosotros, no en lugar de nosotros. El funcionario frunció el ceño, midiendo si valía el conflicto. Aquella noche, en la iglesia, el padre Miguel habló del poder que se arrodilla y del poder que sostiene. Al día siguiente, el hombre de la ciudad se fue con una cesta de sardinas y 2 fotografías del faro encendido.
Nunca volvieron a molestar. Los años, que al principio parecían pesados, se hicieron más ligeros. Lua creció con la espalda recta y las manos inquietas. Aprendió a leer cartas de navegación, a escribir historias en cuadernos con la tapa salpicada. A veces, en la playa, contaba a otros niños la historia de cómo llegó al mundo en brazos de su padre y al pecho de su madre, y cómo un pueblo casi se partió por miedo pero eligió coserse por compasión. Nadie se escandalizaba. Los nuevos repetían con la boca abierta, y los viejos asentían como quien confirma que ha valido la pena llegar hasta allí. Una tarde de otoño, el padre Miguel llamó a Marina y a Elías. Su voz estaba más gastada, pero sus ojos seguían siendo faro. No sé cuánto tiempo me queda, dijo, con la suavidad de la verdad. Quiero pedirles algo. Cuando me vaya, no cierren la iglesia como si me llevara la llave. Abran lo más. Dejen que la gente entre a hablar incluso cuando no haya misa. Dios no coopera con horarios. Marina tomó su mano con ambas, como quien sostiene la cuerda de un barco que se va a soltar. La abriremos, prometió. El sacerdote sonrió. Y otra cosa, Lua, la llamó. Cuando subas al faro, no mires solo a los barcos. Mira también al pueblo. A veces, los que más se pierden son los que están en tierra. El día que el padre Miguel partió, el mar estaba quieto como pocas veces. No hubo alaridos. Hubo un canto ronco, de esos que se inventan entre todos sin ponerse de acuerdo. Lo velaron en la iglesia con la puerta abierta y la lámpara del faro encendida a pleno aunque fuera de día. Antonio habló poco. Marina leyó un salmo con voz de marea. Elías dejó sobre el féretro un crucifijo de madera que había tallado con torpeza amorosa. Lua puso un papel doblado con un dibujo. El faro, la iglesia, 3 figuras tomadas de la mano, y arriba un sol que parecía una aureola de niño. El duelo no hizo retroceder al pueblo, lo ablandó. Comenzaron a dejar la puerta de la iglesia abierta algunas tardes, y alguien, a veces Marina, a veces Inés, a veces un viejo que no hablaba con nadie, se sentaba a escuchar. No para dar absoluciones, sino para sostener silencios. Y, cada atardecer, la luz del faro se encendía un poco antes de que hiciera falta, por si acaso. Cuando Lua cumplió 12 años, quiso saber todo. Preguntó por la madre de Marina, por el abuelo Soares, por el día exacto en que el pueblo les dio la espalda por primera vez. Marina respondió sin adornos, sin rencores, sin esconder la sal en azúcar. Te cuento esto, dijo, no para que odies a nadie, sino para que entiendas que el miedo puede vestirse de justicia. Y que tu tarea, si quieres, es desvestirlo. Lua se quedó pensando. Esa noche, escribió una carta que clavó en la madera interior del faro, donde había otras notas, recetas, listas de turnos, promesas. La suya decía: si alguna vez alguien golpea esta puerta con un bebé en brazos, ábranla antes de preguntar el nombre. El verano siguiente trajo un barco extraño al canal. Era alto, con velas que parecían alas tensas, y traía a bordo a una familia que había perdido su motor y sus mapas. Vieron la luz y viraron hacia ella. En la playa, se bajaron mareados, con ojos de susto. Lua, ya con la voz que no teme, corrió a su encuentro. Bienvenidos, dijo. Aquí no preguntamos de dónde vienen antes de preguntar qué necesitan. Fue ella quien, con Elías, reparó una tabla del timón. Marina cocinó un guiso que olía a hogar. Antonio dio indicaciones cortas y útiles. Rita prestó mantas. Loba acomodó a los pequeños en la iglesia. La familia partió al amanecer, dejando una nota enrollada en una botella a modo de gratitud. Hay lugares donde el mar parece bueno. Ustedes lo son. Con el tiempo, Antonio dejó el liderazgo formal de la comunidad. No lo hizo por cansancio únicamente, sino por comprensión. La asamblea eligió a 3 personas para compartir decisiones: Marina, Bento y Inés. 3 cuerdas sostienen mejor un mástil, dijo alguien, y a todos les pareció evidente. Tomé, que había mirado los años con culpa silenciosa, tomó la palabra en una de las primeras reuniones. Yo también quiero arreglar cosas, dijo. Fui el primero en llevar chismes a la isla. No sé cómo pedir perdón, pero sé llevar materiales sin preguntar. Díganme qué. Marina lo miró sin dureza. Empieza por los remos, propuso.
Hay botes que todavía crujen. No hubo absoluciones espectaculares, pero hubo remos que dejaron de quejarse, y brazos que remaron mejor. En el aniversario de la encendida del faro, el pueblo organizó una fiesta que olía a pan y a brasa. Colgaron banderines de colores que el viento intentaba robar, y los niños corrieron con farolitos de papel. Elías inauguró un banco largo junto a la carpintería, tallado con olas, peces y una inscripción. La luz no nos pertenece. La encendemos y la cuidamos. Marina hizo un brindis breve. Agradeció al mar, al viento, a las manos y al Padre Miguel, que sigue abriendo puertas desde otra orilla. Antonio alzó su vaso con una sonrisa lenta. Si me preguntan qué cambió este pueblo, dijo, diré que aprendimos a escuchar el llanto antes que los papeles. Lua, con el pelo enredado de sal y alegría, se subió a una roca y leyó, casi cantando, una historia que había escrito. No hablaba de héroes perfectos ni de villanos absolutos, hablaba de personas que tuvieron miedo y eligieron. Cuando terminó, hubo silencio y luego aplausos no enseñados. Algunas lágrimas, como siempre que lo verdadero ha cenido. Esa noche, cuando la fiesta se deshizo en pasos que vuelven a casa, Marina y Elías se quedaron en la playa. Lua dormía, agotada por la felicidad, con arena todavía en los tobillos. El faro latiendo arriba como un corazón alto. ¿Recuerdas la primera vez que llegamos aquí?, preguntó Elías, con la voz llena de imágenes. Aquella barca que parecía más pequeña que nuestro miedo. Recuerdo que tomé aire como quien se zambulle, respondió Marina. Y que salimos del agua con algo nuevo en los pulmones. Si alguien me hubiera dicho que el hombre que llegó a tu puerta en una tormenta iba a quedarse para siempre. Elías buscó su mano. No lo habría creído. Y si alguien me hubiera dicho que la niña que lloró en mis brazos iba a enseñarle al pueblo a hablar, Marina apretó sus dedos. Tampoco. Se quedaron un rato sin decir palabras. A veces, el silencio es la única forma de no desperdiciar lo que uno siente. Cuando una brisa les sacudió el cabello, Marina sonrió. El mar nos adoptó, dijo, y nosotros aprendimos a merecerlo. Lua se movió en sueños y murmuró algo que parecía un gracias. No se supo a quién iba dirigido, al agua, a la luz, a los brazos que la sostuvieron cuando la separaron, a la puerta que se abrió cuando todo decía que debía cerrarse. Mucho después, cuando Lua tuvo la edad de su madre aquella noche de tormenta, fue ella quien respondió a golpes en la puerta de otra cabaña. Afuera, una mujer con un niño en brazos temblaba bajo la lluvia. Lua no preguntó. Hizo lo que había aprendido. Abrió, calentó, alimentó, llamó a otros. Y el faro, arriba, encendió un poco antes que de costumbre, como si las piedras recordaran y quisieran ser puntuales a su propia leyenda. En Puerto de las Mareas, la historia de Marina, Elías y Lua no se contó para llenar noches vacías, sino para ajustar brújulas internas. Se contó en cumpleaños, en funerales, en inicios de curso y en fines de temporada. A los extraños, se les ofrecía sopa y una silla antes de preguntas. A los vecinos, se les recordaba que el apellido pesa menos cuando se carga entre muchos. Y al mar, se le devolvía cada día un poco de lo que había regalado. Respeto, paciencia, cuidado. Si alguien buscaba un milagro, el pueblo señalaba el faro y decía, se enciende con aceite y manos. Si alguien pedía una prueba, el pueblo mostraba a Lua corriendo con niños de todas las casas. Si alguien dudaba, el pueblo callaba hasta que el corazón se alineaba con el rumor de las olas. Porque hay historias que no terminan con un punto, sino con una luz encendida. Y esta era una de ellas. Y así quedó. La luz, el mar, la puerta abierta, y tres nombres que ya eran uno. Marina, Elías, Lua.